Sí, vamos allá. Hay varias preguntas que se formulan sobre el estudio del Instituto Salud Carlos III. Lo hace Telemadrid, lo hace también Informativos Telecinco. Informativos Telecinco dice, ese estudio del Instituto de Salud Carlos III confirma que había transmisión comunitaria del virus en España desde mediados de febrero. ¿Cree que habría que haber modificado los criterios epidemiológicos entonces para haber iniciado las medidas de aislamiento antes de lo que se hizo? Telemadrid, en una línea similar, pregunta por este estudio. Entró el virus en España en febrero y por 15 vías distintas, no por un único paciente cero, tal y como se creía hasta ahora. ¿Qué importancia tienen estas conclusiones? Bueno, yo creo que el estudio del Instituto de Salud Carlos III es un estudio virológico muy interesante. Obviamente yo no soy virólogo, la gente sabe que mi especialidad es la epidemiología, pero sí que es cierto que este tipo de estudios se tienen que valorar siempre de acuerdo a la situación real, es decir, a la evolución epidemiológica de la enfermedad. En este caso, el Instituto de Salud Carlos III indica claramente que el virus original, que salió en principio de China, a medida que se va replicando, a medida que se va reproduciendo, tiene opciones de generar, si voy a tratar de explicar de forma sencilla cómo funciona este tema del estudio filogenético de los virus. Espero que los virólogos me perdonen si cometo algún error o si simplifico demasiado. Con cada replicación se pueden producir modificaciones en la descendencia del ADN por pequeña variabilidad, igual que de padres a hijos puede haber pequeñas variaciones en los genes. Esto hace que en un momento determinado se pueda identificar cuánto o cuándo van divergiendo demasiado o demasiado poco las diferentes cepas de virus. Es cierto que hacia mediados de febrero han detectado una variabilidad, una divergencia del virus, de algunos de los virus, porque hay varios virus con diferentes orígenes en España que entraron en España, y esa divergencia era respecto a los virus originales. El que el virus que entró en España sea divergente a partir de un momento determinado con el virus original de China no implica que el virus tuviera que estar en España en ese momento. Puede ser que sí, puede ser que no. Podría estar en una persona que en ese momento se encontraba en cualquier otro país del mundo y que llegó a España en ese momento o más tarde. Sí que es cierto que tenemos información, porque ya lo sabíamos, de varios casos en España previos a mediados de febrero. Tenemos los casos iniciales que detectamos, uno en Canarias, otro en Baleares, que se detectaron a finales de el 31 de enero, se notificaron. Uno el 31 de enero y el otro se notificó el 9 de febrero. A partir de ahí, la siguiente notificación que se recibió en el Ministerio fue a finales de febrero, entre el 25, 26, 27 de febrero. Eso sí, con datos de personas que habían iniciado síntomas unos días antes. Si juntamos esta información de la evolución genética del virus con la información epidemiológica de la evolución de la epidemia, sí que sabemos, porque además se ha dicho en varias ocasiones, que el incremento importante en la epidemia en España en la segunda semana de marzo se debe a transmisiones e infecciones que se produjeron en la última semana de febrero. Y eso epidemiológicamente está claro por la evolución de los casos, por los periodos de incubación, por los periodos que se tarda entre que se inician síntomas, se va al médico y se diagnostica. Sabemos que es muy probable que ese incremento durante la segunda semana de marzo se deba a infecciones que se produjeron en esa última semana de febrero y que ya hemos comentado. Es cierto que no en las últimas semanas, pero que sí que se comentó en su momento bastantes veces porque fue obviamente una de las preguntas clave. Eso es coherente con lo que dice el estudio del Instituto de Salud Carlos III, pero lo cierto es que el virus divergiera el día 15, el día 10, el día 9, no implica necesariamente que ese virus fuera el que circulara en España en ese momento. Es posible y es muy seguro que en España hubiera casos asintomáticos que se nos escaparon. Ya digo que el grueso, y además no hubo claramente un paciente cero porque sabemos que ese incremento en marzo se debió a la entrada de varios casos. No sabemos si fueron 15, si fueron 20 o si fueron 50, pero sí que no llegó un caso solo. Eso es obvio y eso es, repito, eso se ha dicho en múltiples ocasiones, porque si no, no hubiera sido tan explosivo como fue y tan inmediato como fue el crecimiento exponencial. Ahora, eso sí, que hubiera pasado inadvertido, además de estos,
algunos casos unos días antes es perfectamente posible. Lo cierto es que si existía esa circulación no fue en absoluto detectada por los servicios sanitarios ni por los servicios de salud pública de ninguna comunidad autónoma. Sí que es cierto que a partir de esa última semana, justo después, entre otras cosas, de que algunos países muy cercanos de nuestro entorno empezaran a notificar un número masivo de casos o muy importante de casos, sí que la tenemos claramente reconocida. La Vanguardia le pregunta, doctor Simón, ¿qué índice de reproducción de la epidemia sería aconsejable para empezar la fase de desescalada? ¿Tienen esa R por áreas, zonas o provincias? El número de reproducción tiene que estar, por supuesto, yo creo que ya todos sabemos mucho de la famosa R, tiene que estar claramente por debajo de 1. Pero no se puede valorar únicamente ese número de reproducción. Tenemos que valorar el número de reproducción, tenemos que valorar el número bruto de casos que se siguen detectando y tenemos que valorar las capacidades que tienen las comunidades autónomas. Es decir, hay unas condiciones previas a cualquier indicador que tienen que estar garantizadas. Una es que tenemos capacidad de asistencia suficiente para responder en caso de que haya incrementos nuevos, ondas nuevas, brotes epidémicos nuevos. Tenemos que tener una capacidad de obtener la información necesaria que nos permita detectar de forma muy precoz cualquier posible inicio de uno de esos brotes. Y eso es una cuestión de sistemas de información. Y luego tenemos que tener instalada una capacidad suficiente para detectar esos casos sospechosos, diagnosticarlos, aislarlos y darles el seguimiento adecuado a ellos y a sus contactos. Una vez que garantizamos esas capacidades, podemos empezar a pensar en los indicadores. Sí que es cierto que la última, la capacidad de diagnóstico y de detección y de seguimiento de los contactos y de los casos, tiene que ver parcialmente con el número de casos brutos. Una comunidad, dos comunidades con el mismo número de reproducción, con la misma R famosa, si una, por tamaño de población, tiene 5 o 6 o 10 casos y otra tiene 500, obviamente se tienen que valorar las capacidades de seguimiento de forma diferente. No es cuestión únicamente del número de reproducción, son varias variables, varias capacidades y se tienen que valorar todas en su conjunto. Es cierto que ahora mismo la mayor parte del país tiene un número de reproducción que pueden hacernos pensar en la posibilidad de ir iniciando todo este proceso lentamente y siempre y cuando se garanticen esas capacidades previas que se tienen que garantizar. Todavía no las podemos garantizar en una gran parte del territorio y alguna de ellas en ninguna comunidad autónoma ni en ninguna provincia. Por lo tanto, tenemos ahora un periodo todavía de unos días, al menos alrededor de 2 semanas, en las que tenemos que conseguir progresivamente que todas las comunidades estén en ese punto de partida y a partir de ahí habrá que estimar los diferentes indicadores que, asociados a esas capacidades instaladas, permitan iniciar el proceso. Madrid Diario le pregunta al general Carlos Pérez Martínez. ¿La UME se está replegando o readaptando sus actuaciones vista la evolución de la pandemia? En comunidades como la madrileña, ¿tienen ya previsto cómo van a actuar en la fase de desescalada? ¿Les afectará esa desescalada? ¿Cómo? Bueno, le voy a hacer una aclaración inicial que puede ser válida para las dos preguntas. La participación de las Fuerzas Armadas en esta crisis no responde a iniciativa propia, sino que nuestra principal función es la de apoyo. Nosotros apoyamos a las otras administraciones con nuestros medios. Por tanto, como he explicado hoy, hay una serie de peticiones que normalmente van a las otras administraciones y que, si ellos no las pueden acometer con medios propios, las derivan al Ministerio de Defensa. Por tanto, es cierto que estamos ahora teniendo una reducción en la participación de las Fuerzas Armadas en la Operación Balmis. De hecho, hemos tenido un pico de 8.000 militares en la calle. Ahora mismo estamos en aproximadamente 6.000. Pero eso responde a que hay menos peticiones de apoyo al Ministerio de Defensa de otras administraciones. Y me gustaría hacer una aclaración final, y es que la UME no es la única que participa y que pone medios de las Fuerzas Armadas en esta crisis. El mando de operaciones es el centro de control y coordinación de toda esta operación, y al mando de operaciones se le han dado una serie de fuerzas que nosotros le llamamos mandos componentes, que son organizaciones que ponen sus medios a disposición del mando de operaciones. La UME es solo uno de estos mandos componentes.
Los otros son el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Armada, la Guardia Real y la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Y, como he comentado hoy, el proceso de reducción de apoyos de las Fuerzas Armadas se va viendo muy claro. Estamos cerrando pabellones en IFEMA, no hacemos traslados de enfermos, no hacemos traslados de fallecidos y realmente lo que he dicho antes, de 8.000 hemos pasado a 6.000 personas, a 6.000 militares en la calle. Doctor Simón, hoy varios medios insisten en la pregunta relativa a las residencias y datos de las residencias. Formulo varias de las preguntas realizadas por medios como La Voz de Galicia, porque el Ministerio sigue sin publicar los datos de las residencias que le han facilitado las comunidades. Radio Nacional, los datos de fallecimientos en residencias siguen sin ofrecerlos. ¿Hay algún problema con el análisis? Y Onda Madrid pregunta qué les parece que la Comunidad de Madrid haya decidido publicar en su web desde ayer su recuento de fallecidos, incluyendo a los muertos con sintomatología, tanto en hospitales como residencias y domicilios. Bueno, en cuanto a... lo anoto para no olvidarme de la última parte. En cuanto a los datos, son datos que están analizando en el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y yo entiendo que los tendremos en breve. Lo cierto es que la entrada de la información ha sido progresiva. No sé si se ha cerrado ya o no, este análisis lo lleva otra unidad con la que yo obviamente tengo relación, pero no hemos hablado en los últimos 2 o 3 días de este tema, porque entiendo que en cuanto esté me llegará la información. Sí que podemos, mientras tanto, como todos los servicios epidemiológicos hacemos, sí que podemos hacer alguna estimación de otro tipo de fuentes. Hay muchas comunidades autónomas que, como mencionan de la Comunidad de Madrid, han publicado la información relativa a sus comunidades, a sus residencias de mayores. Prácticamente todas no, pero un número importante de comunidades autónomas tienen en abierto información relacionada con esto. Sabemos algunos datos a partir de esa información que pueden ser interesantes. Sabemos que obviamente no todas las comunidades autónomas, las residencias de ancianos han sido afectadas. En base a la información parcial disponible en las webs de las comunidades autónomas, sabemos que con cierta variabilidad, en algunos casos importantes, pero la mayoría de los datos que publican indican que entre el 10 y el 20% de las residencias de mayores pudieron estar afectadas con casos de COVID, el resto no, con lo cual ahora el objetivo es evitar que el virus llegue a estas otras. Sabemos que las letalidades, siendo importantes, eso lo tenemos todos claros, también tienen mucha variabilidad entre diferentes residencias y entre diferentes comunidades autónomas, y en general dependen del volumen y el número de residencias que hayan sido afectadas, y puede variar sustancialmente, incluso entre el 6 y el 20% según los informes que publican en abierto a las comunidades autónomas. Lo que trata el Ministerio con este estudio, con estos datos que solicitó a las comunidades autónomas, que son datos muy básicos, muy sencillos, pero que han ido llegando progresivamente, es tratar de conseguir una visión global de todo esto. Yo espero que estén pronto, pero lo cierto es que ahora mismo no los tengo disponibles. En cuanto al recuento de fallecidos de Madrid, vamos a ver, todos sabemos que ha habido un incremento importante de fallecidos en España, eso es obvio. Todos los informes en abierto del sistema de monitorización de la mortalidad que tenemos establecido en España desde el año 2004 lo indican claramente. Ahora bien, yo creo que la interpretación de ese exceso de mortalidad no es fácil. El COVID obviamente tiene mucho que ver. Sabemos que hay un porcentaje muy importante de ese incremento de mortalidad, muy importante, debido a infecciones por coronavirus, o al menos en personas que fallecieron con infección por coronavirus, pero también sabemos que una parte, probablemente mucho menor, pero que no sabemos qué importancia puede tener, sabemos que una parte de ese exceso se ha podido deber a que el hecho de que en los hospitales hubiera un incremento de pacientes, se trataran montones de pacientes de COVID, puede haber implicado retrasos en el acceso a estos hospitales, no porque los hospitales no estuvieran disponibles, sino porque la gente ha podido ser reticente a ir, y eso ha podido implicar un incremento de letalidad por otras causas. Se me ocurren ahora ictus, infartos, que pueden haber llegado un poco más tarde y por lo tanto haber producido un incremento en la mortalidad. No lo sabemos. Tenemos estas hipótesis, tenemos estas opciones.
Lo que sí que sabemos es que un cuadro en personas residentes en residencias de mayores compatible con COVID, cuando nos referimos a una sintomatología básica, es un cuadro demasiado inespecífico como para pensar que todas esas personas han fallecido por COVID. Es posible que una parte importante de ellas sí, pero no tenemos certeza. Por lo tanto, a mí no me parece mal que la Comunidad de Madrid dé esta información, siempre y cuando deje claro en sus informes los que están confirmados y sabemos que realmente han fallecido por la enfermedad y los que estamos dando como posibles, sospechosos o hipotéticamente infectados con el coronavirus. Televisión Española pregunta a los responsables del Ministerio del Interior. Siguen escuchándose críticas sobre abuso de poder o mala interpretación del decreto de alarma. En los últimos días, algunos juristas cuestionan, por ejemplo, la imputación realizada a una mujer arrestada en Cieza por mandar un mensaje de WhatsApp. ¿Hace falta mejorar la claridad normativa? Cieza, tuyo. Bueno, la Guardia Civil tiene claro cuál es lo que tiene que hacer, es aplicar la legislación. Tenemos un caso, se lo presentamos al juez y el juez decidirá en consecuencia. Yo poco más tengo que añadir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Nosotros lo que hacemos es constatar hechos y pasarlos, enviarlos al órgano instructor, que se encarga de calificarlos y poner la sanción correspondiente. Finalizamos con una pregunta para el doctor Simón del Diario de Sevilla, Grupo Yolí. Hay varias provincias andaluzas donde no se producen fallecimientos desde hace días. Incluso hay jornadas sin nuevos casos. Algo parecido ocurre en Murcia o en Canarias. ¿Estos territorios deben esperar hasta el 10 de mayo para la desescalada o podrían recuperar antes la actividad? Bueno, es cierto, hemos ido detectando progresivamente zonas del territorio en los que la evolución de la epidemia ha sido mucho más favorable. Hay explicaciones para ello. Hay cuestiones del inicio de la epidemia, cómo empezó, hay cuestiones de tipo de distribución de la población en el territorio, más rural, más urbano, menos urbano, distancias a los grandes núcleos urbanos. Todo esto obviamente puede hacer que haya territorios con diferentes situaciones epidémicas. Obviamente se tiene que valorar, es uno de los parámetros que tenemos que valorar para definir las medidas o proponer las medidas que se pueden ir aplicando de aquí en adelante. La decisión de si pueden o no iniciar digamos, esa apertura hacia una fase de transición no me compete a mí. Sí que es cierto que nosotros trataremos de ser respetuosos con las decisiones que se van tomando, pero también trataremos progresivamente de ir dando las indicaciones que permitan ser más, ¿cómo podríamos decir?, más detallados en la forma en la que se aplican. Lo que hay que aplicar es común, pero sí que es cierto que puede haber en un momento determinado posiciones en las que diferentes territorios, siempre y cuando se pueda garantizar el control adecuado de los riesgos para los demás, que puedan tener diferentes velocidades en el proceso de transición. Son cosas que se tienen que discutir, que obviamente están sobre la mesa, pero como comprenderán no soy yo quien decide sobre cuestiones de cierre territorial o no. Pues muchas gracias por esta comparecencia, gracias a los medios que han participado. Buenas tardes. Muchas gracias.